podamos difundirla y los que por alguna razón no hayan podido estar en este canal, pues sepan que la pueden consultar. Entonces, en ese sentido, les informo que estamos grabando la conferencia, ya tenemos otra parte de nuestra conferencista, que es Margarita Baena. Nuevamente nombrar que este es un webinar que hacemos en conjunto con el Centro de Materiales de Bogotá Región, en el cual, por supuesto, participa la Alcaldía de Bogotá, participa la Universidad Tadeo, participa la Comisión Regional de Competitividad, con el apoyo de la Cámara de Comercio a través de la especialización inteligente. Y tenemos 4 clústeres de Bogotá liderando esta actividad. Está el clúster de comunicación gráfica, el clúster de cuero, calzado y marroquinería, el clúster de joyería y bisutería y el clúster de prendas de vestir. Son quienes efectivamente estamos participando para hacer esta conferencia posible. Y como les cuento, nuevamente nos acompaña Margarita Baena, experta en materiales de Medellín. Y Margarita, procedería en ese orden de ideas a darte la palabra y a que por favor pues, nos hagas una breve presentación tuya y ya damos inicio para proyectar efectivamente la pantalla y que tú puedas iniciar. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Por favor, recuerden tener los micrófonos apagados. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a poner mi video solamente un momento para saludarlos y después lo apago por el hecho de aprovechar más el internet. Entonces, hola a todos. No sé si me están viendo. Estoy en Medellín. ¿Me ven? Perfectamente. Vale. Estoy en Medellín. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por vincularse hoy a la conferencia. Espero que lo que estamos construyendo pueda ser de uso en sus empresas, pueda ser de uso en sus proyectos particulares y sobre todo que podamos generar la mejor manera para salir de esta contingencia. En ese orden de ideas, quería contarles un poco lo que es el Centro de Materiales. Tengo responsabilidad de hacerles esta introducción porque he venido participando con el Centro de Materiales desde la asesoría técnica. El Centro de Materiales es un proyecto que nace desde el sector empresarial y que tiene como horizonte poder encontrar o desarrollar un sitio, cuando digo sitio no tiene que ser presencial, o un instrumento que permita tener la mayor cobertura sobre los materiales y permita convertirse en una fuente de diferenciación y competitividad. Se han hecho 2 ejercicios interesantes. El primero, un primer laboratorio de experiencia que se ha venido replicando. Ese laboratorio de experiencia contó además con un elemento muy importante que fue la recolección de materiales y especialmente la recolección de materiales locales que tuvieran, entre otras cosas, niveles de competitividad desde la innovación. Y ahí hay un número interesante que empieza a generar esa representatividad del material en Colombia. Y luego un ejercicio denominado Material Transforma, donde el objetivo fundamental fue generar diferenciación en productos centrado en el material. Vale. Entonces, la presentación que quiero hacerles hoy, o la charla que les propongo para esta hora, está enmarcada en 4 momentos. Para mí es muy importante y todos hemos estado absolutamente saturados del elemento coronavirus, desde chistes hasta elementos súper científicos, pero es muy interesante entender el origen de lo que sucede con el coronavirus y por qué el coronavirus desata las cosas que estamos viviendo hoy. El segundo elemento, o la segunda parte, es que quiero que hablemos un poco, que veamos un poco algunos elementos del panorama internacional. Algunos comportamientos, sobre todo, y aquí estoy apelando al tema empresarial, a elementos de producto, hábitos de consumidor y demás. Porque el tercer apartado es Margarita, nos quedamos en el tercer apartado. Margarita, ¿nos oyes? Nos quedamos en el tercer apartado. Ahí se te cortó. Vale, ¿me oyen? Sí, perfectamente. Entonces, el tercer apartado...
el tercer apartado lo que busca un poco es entender el contexto nacional, qué pasa en Colombia y cómo se presupone que nos vamos a comportar en adelante. Todo eso para entender elementos de producto, consumidor y entender desde el material dónde podemos tener ventajas competitivas, dónde podemos crear valor, dónde podemos construir participación de mercado y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Eso es lo que quiero que abarquemos. En ese orden de ideas, todo empieza en el consumidor. Ese personaje que somos cada uno de nosotros, que al final estamos devengando unos atributos en los productos y esos atributos en gran medida se ven reflejados en la tipología de material. Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, aquí hay un infográfico muy interesante construido por una compañía que hoy se dedica a graficar datos, porque estamos en la época de los datos. Y este gráfico lo que nos quiere mostrar es, primero, que tenemos dos componentes amenazantes en el mundo, que son las bacterias y los virus. De hecho, en el mundo de materiales se ha vuelto muy de tendencia lograr acabados antibacteriales. Y entonces los vemos en los textiles, los vemos en las superficies, los vemos incluso en la mezcla y composición directamente de la molécula del polímero, los vemos en pinturas y perfecto. Con eso vamos teniendo una capacidad reactiva muy interesante desde el material o desde el producto a lo que puede generar la bacteria. Ahora nos sorprende que siempre hemos tenido en nuestro contexto un virus que tiene unos comportamientos particulares. Es una molécula pesada, por eso la distancia es de 2 metros, porque la molécula cae una vez ha salido en saliva de nuestro cuerpo, cae al metro por el peso que tiene, pero es muy pequeña en proporciones con otros tipos de virus. Y en contaminación o en propagación no es la que más genera propagación. Está en el índice intermedio de propagación. Pero sí es la que puede tener o ocasionar en el cuerpo unas reacciones muy fuertes, que son las variables que hoy se están volviendo críticas, para poder decretarnos como pandemia. Si nos vamos a las cifras que está presentando el mapa en tiempo real de la Universidad de Hopkins, vemos que el porcentaje no genera una representatividad alta, pero sí genera un movimiento alto del fenómeno y además colapsa el sistema de salud, porque el tratamiento final de los casos críticos, que son solamente el 5% de una población enferma, que puede llegar a ser el 10 o 15%, se vuelve crítico en manejo de cuidados intensivos. Y este elemento es estratégico porque es aquí donde podemos empezar a trabajar en la construcción o de materiales o de productos. Pasemos a la siguiente. ¿Alguien está escuchando música en el fondo? Vale, ya. Entonces, eso es un resumen de lo que hoy nos han dicho los epidemiólogos, nos han dicho los médicos, nos han dicho los biólogos, un poco entender el tema. Ahí se puede especular tanto como se quiera, pero es fundamental, si vamos a trabajar con materiales, entender la naturaleza a la que nos estamos enfrentando y la naturaleza que empezará a cambiar hábitos en el futuro de los consumidores que podemos tener en nuestra compañía. Contexto internacional, un elemento común que tal vez de lo que nunca podíamos vaticinar el año pasado. El mundo se iba a cerrar o el mundo se cierra de alguna manera. Fíjense que estamos viviendo un confinamiento entre voluntario y obligado, porque la multa puede llegar a 900.000 pesos si te pillan en la calle sin excepciones. Y este cierre lo que está generando es una cosa que en la estrategia de mercado de un producto es estructural y está cambiando nuestros hábitos. Al cambiar los hábitos, pues se disparan las demandas y la percepción de valor que empezamos a tener sobre algunos productos. ¿Me pasas a la otra? Entonces tenemos una gráfica muy interesante que nos dice que las ventas de comestibles están subiendo enormemente. Nada raro,
Nosotros ya lo vivimos la semana pasada, un pánico de aprovisionamiento de alimentos, pero aquí se vuelve muy interesante un tema y es, como nunca se han disparado los empaques de alimentos. Y eso puede ser un tema tocado a la ligera, pero en Europa, que ya llevan un tiempo o que van mucho más adelante en el proceso de la pandemia, los empaques de alimentos están cobrando una característica muy especial, porque entre más funcionales pueda llegar a ser el empaque de alimentos en dos direcciones, o conservación del alimento o capacidad de repeler los virus o de hacer un proceso de desinfección más fácil, allí se vuelven más representativos o se vuelven más apetecidos o efectivamente empiezan a tener un mercado muy interesante y muy grande. Pasemos a la siguiente. Aquí la gráfica, fijémonos que las gráficas que les estoy mostrando son gráficas que están empezando en enero de este año, o sea, son gráficas de estos días y que de alguna manera nos están planteando cada una de esas líneas. Si alguien después quiere profundizar, le puedo mandar los informes correspondientes. Empiezan a mostrarnos en cada una de las líneas los comportamientos. ¿Qué es lo interesante ver aquí? Que se incrementa el tema de las máscaras faciales. También lo vivimos la semana pasada. Es uno de los productos que primero se agota junto con el alcohol y todo lo que tiene que ver con los geles a base de alcohol. Pero además se agotan o empiezan a crecer en demanda los productos de limpieza para el hogar. Eso quiere decir que hoy como nunca la manera de dosificar esa tipología de productos se vuelve importante. Y ahí viene el tema de empaques y el tema de prestaciones de lo que lleva dentro del empaque. O sea, el tema de cómo me facilita la vida, pero cómo me garantiza unos estándares de calidad muy altos. Pasamos al otro. Está en aquí queda más calorcito. ¿Quién está hablando? Perdón. ¿Les puedo pedir si apagan el micrófono? Perdóname, Margarita, vamos a hacer una cosa. Voy a bloquear el micrófono a todos, seguramente. Perfecto. Entonces, para que lo vuelvas a activar, por favor. Vale. Perfecto. Entonces, ahora tenemos esta gráfica. Esta gráfica nos va a mostrar las ventas de suministros médicos están aumentando. Y fíjense lo interesante. Están aumentando a tal punto, y esto es en Europa, que empezamos a ver cómo se unen dos momentos distintos, y es que elementos que se usaban solamente en procesos hospitalarios, hoy empiezan a ser usados en viviendas o en otros contextos distintos. Y eso querrá decir que pasada la pandemia, lo que se concluye desde el punto de vista de productos es que muchos de esos productos van a ser parte de nuestra vida cotidiana y por lo tanto se van a volver un elemento portable que va a entrar en la configuración o de lo que es nuestra vestimenta o de lo que es nuestra dotación diaria para enfrentarnos, incluso en el fenómeno de acordeón, a poder salir. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Miremos el tema de los alimentos. Es increíble cómo se está favoreciendo el tema de las frutas no perecederas. Yo sé que aquí estamos en unos clústeres completamente distintos, pero esto es una ventaja competitiva para nuestro país maravillosa, porque hoy se está valorando específicamente en los alimentos dos características: la posibilidad de mantener o de ofrecer muchas de las vitaminas, nutrientes, cualquier macromolécula alimenticia que se pueda garantizar en el producto, pero además que sea lo menos perecedero posible. Y ahí el proceso de deshidratación, secado, liofilizado, cualquiera de esos procesos se vuelve muy, muy, muy competitivo en el mercado internacional como una manera de generar diversidad. Vamos a la siguiente. Quise poner dos más muy representativos para nuestro sector o para los sectores que tenemos en Colombia. Y es que, miren, esto es súper llamativo. La línea de moda y lujo
que es la naranja, comportamiento 2020, y miren la transversal gris, que es inicio de coronavirus, está por encima del mismo comportamiento de la misma categoría en el 2019. Sociológicamente podemos darle todas las respuestas que queramos, pero el tema es que hay unos productos que a pesar del contexto están ganando mercado. Y no solamente están ganando mercado, sino que se están instalando en el hábito emocional de las personas. Y pasemos a la otra, mismo fenómeno con los elementos o los objetos mobiliarios para la casa. Y aquí es muy interesante entender que si antes queríamos pasar en 60 metros cuadrados sin ningún problema, porque en esos 60 metros cuadrados pasábamos la mayoría del tiempo durmiendo o algunas horas socializando o descansando, hoy estamos pasando las 24 horas del día allí. Por lo tanto, todo lo que me permita garantizar la comodidad y el amoblamiento de ese sitio es estratégico, y todo lo que me permita construir ambientes sanos también es estratégico. Pasemos. Entonces, esta diapositiva, que la dejé tal cual de la fuente, porque me pareció muy interesante, nos está diciendo a todos los empresarios, señores, su consumidor hoy, teniendo que haber vivido 3 elementos estructurales: distanciamiento social, temor ante un virus que no se ve, se propaga rápidamente y además puede generar la muerte, y 3, una confrontación con el limitante del sistema de salud, pues está cambiando sus hábitos, está cambiando su manera de calificar productos y por lo tanto está cambiando la manera como puede percibir valor en lo que le ofrece el producto, que cuando vamos a desentrañar ese producto, mucho de lo que hay en el producto, reflejado desde el diseño, viene dado o constituido por el material. Entonces, nos estamos enfrentando a cambios en el contexto y cambios psicológicos, cambios sociales, maneras de proceder distintas. Aquí hay un ejemplo básico. En el último mes en Colombia aprendimos una cosa que todos pensábamos que sabíamos maravillosamente, y es lavarnos las manos. Una cosa tan obvia. Y cambiamos la frecuencia, y cambiamos el tiempo, y cambiamos la forma, y se armó todo un protocolo. Entonces, hoy ese consumidor final está absolutamente sensible a entender que hay otras maneras que tendrá que adoptar para poder sobrevivir. También, por supuesto, a un elemento motivacional. Fíjense que en Colombia el tema de la transformación digital ha sido un caballo de batalla muy fuerte, porque si bien ha podido penetrar en muchas utilidades, todavía teníamos muchísimas utilidades rezagadas. Hoy, con el nuevo escenario, a la fuerza hemos tenido que hacer una migración de cultura digital, pues no completa, pero sí en un porcentaje altísimo. Y fíjense que estamos viviendo esa cultura digital durante un tiempo que por lo menos cubre lo que los expertos en psicología y en neurociencia dicen, el tiempo suficiente para que se convierta en un hábito. Entonces vamos a salir con hábitos digitales que antes no teníamos. Y luego el tema de habilidades. Hoy nos están pidiendo unas habilidades distintas y el contexto nos está poniendo en un reto completamente distinto. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Porque cada empresa hoy es fundamental que construya para sus mercados, para su consumidor y para ese consumidor visto desde su humanidad como usuario, cuáles son los elementos que están cambiando. Y esos elementos que están cambiando, ¿cómo lo están llevando a hacer una reconfiguración de la apreciación del producto que le estamos ofreciendo? Pasamos al siguiente. Contexto nacional. Y yo, si quieren, terminado este bloque, hacemos un parón para un par de preguntas y luego seguimos hasta el final y ahí sí todas las preguntas. Dale la otra. Entonces, miren, datos reales ayer. Crecimiento de ventas de productos de la canasta familiar en Colombia. Cuidado personal, total.
Y fíjense que cuidado personal, si ustedes se dan cuenta, exceptuando el papel higiénico, son todos aquellos elementos que estén cargados con el alcohol, que es el elemento que hoy tenemos asociado, o el compuesto que hoy tenemos asociado que nos permite derrotar el virus, aunque el jabón es barato y eficiente, pero es un elemento cualquiera cargado con esta tipología de cosas, porque fíjense que lo que va a permitir es garantizar un nivel de asepsia en mis manos, en mi cara, en mi cuerpo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ese es un criterio en adelante que se volverá, como acostumbro decirlo en mis conferencias, se volverá higiene de producto. Producto que en un año, en 8 meses, no represente un elemento inmune o no portador de virus y bacterias, no va a ser tan representativo ni tan competitivo. Por supuesto, crece el tema de alimentos, pero fijémonos que el tema de enlatados es de los más fuertes y el tema de los lácteos. Si ustedes navegan hoy por internet se van a dar cuenta que quienes están recomendando recetas, balanzas nutricionales, propuestas alimenticias en tiempos de pandemia, la primera recomendación es fortalecer los macronutrientes que tienen ventajas alimenticias, vitaminas, proteínas, minerales. Entonces, aquí no solamente el empaque o los empaques empiezan a jugar un papel importante anclándolo con el anterior, desde el punto de vista que deben ser elementos portadores de lo más importante que tenemos hoy, que son los alimentos, en condiciones de asepsia muy grandes, sino que además tienen un reto fundamental y es garantizar la preservación o la mejora o la optimización de ese tipo de macromoléculas en sus alimentos. Aseo de hogar, pasa un poco lo mismo que con cuidado personal. Fíjense que empezamos a hablar de todos aquellos elementos que estén basados en el hipoclorito, porque el cloro como tal, que al final les explicaré el mecanismo, tienen unos elementos interesantes frente a los virus y a este en especial para romperlo y degradar la carga de ADN que trae el bichito, el virus. Entonces, aquí es importante, no por la composición que tenga, sino por el uso que se está dando. Fíjense que, así como en Europa hoy está creciendo y se está manteniendo al alza la compra o el mercado de objetos para la vivienda, hay un elemento que se está volviendo fundamental y es cómo preservar el entorno familiar con ese nivel de asepsia con el que yo debería mantener mi cuerpo. Y por supuesto, el tema de productos farmacéuticos. Fíjense que hay un asunto de suplementos para garantizar balance alimenticio, pero también hay una franja que se está convirtiendo en los nuevos productos que dejan de ser única y exclusivamente, se los decía al principio, de uso hospitalario y empiezan a conformarse en productos de trabajo diario o de uso diario. Caso mascarilla, caso los guantes, en fin. Pasamos a la siguiente. Margarita, voy a pedirle un favor a Diego, antes de que pase la siguiente diapositiva, le voy a pedir que quite el compartir pantalla y lo active nuevamente, a ver si se nos borran estas líneas que nos están apareciendo, que no entiendo la razón. Listo. Diego, por favor, vale. podemos compartir pantalla y activémosla nuevamente para evitar las líneas. Gracias. Ya está aquí el fin de semana. ¿Alguien sabe ya que es viernes? Alguien está muy feliz. Margarita, perdón, había un par de preguntas, si quieren vamos solucionándolas de una vez ya vale, que perfecto. estamos en este proceso. Okay. Hay una pregunta de Pamela Lamos, no sé si Pamela la quiere hacer directamente. Bueno, en este momento cuando tú estás presentando los productos de la industria textil, si mal no estoy, ella preguntaba que qué tipo de productos estaban creciendo. Y más adelante una persona que se llama Andrea pregunta, ¿las ventas en moda lujo inmobiliario aumentaron?
La segunda no te la entendí bien. ¿Qué preguntó Andrea? Es muy similar. Las ventas en moda, lujo y mobiliario aumentaron. Vale. La gráfica da cuenta del mercado internacional, o sea, da cuenta de Europa específicamente. En cuanto a lujo y a moda, la categoría en lo que refleja ese porcentaje claramente es un asunto sobre todo de complementos. Y la pregunta, ¿está creciendo? Más que decir está creciendo, porque está creciendo quiere decir, nos miramos el día anterior y vemos si hay más ventas, es que es más grande el consumo, lo muestra la gráfica, que se evidencia hoy en relación con el mismo momento el año pasado. ¿Ok? Perfecto. Margarita, ¿quieres que abramos en este momento un espacio para preguntas? Sí, perfecto. O Listo. terminamos caso nacional y abrimos preguntas, ¿te parece? Para entrar a materiales. Perfecto. Entonces, si quieres, procede. Continuemos entonces. Vale, ponemos pantalla completa, por favor. Fíjense que aquí hay una mirada de la despensa pandémica en Colombia. ¿Por qué es importante el tema de despensa pandémica? Porque desde el punto de vista de materiales, muchas de las investigaciones que se habían desarrollado en los últimos 5 años apuntaban al reemplazo de materiales petroquímicos a partir de fuentes naturales. ¿Qué pasa? Que estamos viendo que las harinas de maíz se disparó, por ejemplo, los suplementos alimenticios también, y algunas verduras, y ahí lo que vamos a tener es que estas investigaciones en reemplazo de material, no solamente en Colombia, sino en el mundo, van a tener un desaceleramiento muy fuerte cuando no se trabaja con el desecho de la agroindustria, sino que se trabaja con la fuente primaria, como el caso del maíz. Entonces, sí, el sustrato para hacer el reemplazo de material. Las desodorantes. Es el maíz, pues ahí vamos a tener un problema porque vamos a estar compitiendo con un elemento que bajo demanda se ve clarísimamente que es uno de los más apetecidos hoy. Vamos a la siguiente. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Miren esto, inversión en sectores. ¿Por qué es importante? Porque empezamos a entender, no solamente en la cuarentena voluntaria, sino en la cuarentena obligatoria, los picos que se pueden llegar a generar. Y aquí hay un pico muy interesante que tiene que ver con los elementos farmacéuticos. Todo este contexto, porque luego vamos a ver en productos y en materiales cómo es la reconstrucción hoy de lo que puede ser oportunidad o lo que puede ser necesidad básica en bienestar social. Vamos a la otra. ¿Me pasas la otra? Hola, me pasas la otra. Vale. Miremos entonces en Colombia las etapas de conducta de consumidor. Fíjense, la número 4, la número 5 es la etapa en la que nos encontramos. Cambios en los hábitos. Hoy estamos preparándonos para una vida en cuarentena y estamos empezando a vivir todos los elementos de las restricciones que eso implica. Volvemos a lo que les decía al principio. Ese elemento estructural está generando, o esas dos características están generando unos cambios de hábito que cambiarán producto y cambiarán materiales. Aumentan compras en línea, disminuye visitas a lugares públicos, hay restricción en viajes, hay acciones de emergencia localizadas y hay casos masivos que nos llevan a los encierros y a unos desabastecimientos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y cómo logramos generar respuesta desde sectores que tal vez no tienen nada que ver con los productos de asistencia médica o los productos de uso para la restricción y el no contagio de los consumidores, que es al final lo que nos compete? ¿Pasa la otra?
Fíjense, este acordeón son las actividades cotidianas que se dejan de hacer, especialmente con el tema de la pandemia. Y fíjense que la primera, por supuesto, es todo lo que tenga que ver con salir, pero la que no se deja de hacer es ir a trabajar. Entonces, si en ese elemento hay una compaginación tan grande, porque los dos necesitaban, en teoría, hasta el año pasado, espacios físicos para poder ser ejecutado, y uno claramente está cayendo y el otro claramente se está incrementando porque somos más eficientes, porque no tenemos que movilizarnos, porque no vivimos el trancón, pues entonces aquí este ejemplo, y por eso me parecía muy interesante traerlo, lo que nos evidencia es que en sectores donde pensamos que el producto ya no se va a usar, lo que podemos hacer es a través de una reinvención con el material o cómo el producto participa en lo que hoy son actividades estratégicas para el consumidor, puede empezar a generar un jalonamiento de demanda. Pasemos a la otra. Cambios en el consumo, lo mismo, esto sirve para ilustrar, pero pasemos a la siguiente para que entremos a principales desafíos. Y este es el marco. Cualquier empresa hoy va a tener estos 3 desafíos. Insuficiencia de nivel de inventarios en el retail, dificultad de abastecimiento y logística y disminución de frecuencia de compra en los lugares habituales. Las soluciones es un tema de flexibilidad, virtualización y alternativas digitales. Vale, hasta ahí cualquiera puede decir, eso a mí no me toca o eso a mí no me corresponde en mi empresa. Lo interesante aquí, que es el planteamiento que se hace post-China, es que estos desafíos o estas apreciaciones son elementos que se deben adquirir directamente por quienes están viviendo el problema coyuntural, pero que se tienen que volver ejes complementarios para quien acompaña ese proceso coyuntural. Caso de los empaques, caso de los nuevos aditamentos que estamos usando, caso de los sistemas de limpieza, toda la red hospitalaria, en fin, todo lo que vamos a ver en adelante. ¿Seguimos? ¿Qué pasa cuando termine la cuarentena? Un poco queda, ¿qué es a lo que nos vamos a enfrentar? No nos vamos a poder reunir ni desplazar, no con la frecuencia que teníamos antes. Vamos a tener nuevas normas de higiene y nuevas normas de cuidado personal. Y eso es muy importante porque esa es una de las franjas que se va a volver competitiva y en ese hábito se involucran un acordeón de productos gigante. Vamos a tener mucho teletrabajo y por supuesto vamos a tener una digitalización también muy grande. ¿Pasamos? Entonces, ahora sí, ¿cómo están planteadas las necesidades? Pero antes que arranquemos, hagamos un espacio de preguntas. Margarita, yo quisiera, pues tengo aquí en el chat una serie de personas que han planteado sus inquietudes. Sí. Palabras a ellos para que lo puedan plantear de voz de cada cual y lo voy a plantear en el orden en que aparecieron en el chat. Bueno, si hablamos de inquietudes, las doy. Entonces, empiezo con Daniela Valle. Sí. Si Daniela puede hablar, por favor. Daniela, te escucho. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Daniela, cuéntame. Bien. Bueno, pues tengo muchas preguntas, pero la primera que hice fue... Todos tenemos muchas preguntas en esta época. En mi caso, yo tengo superficies físicas y quisiera saber cuál es el panorama de las personas que tenemos almacenes para un futuro y puntos de venta, exactamente. O sea, es claro que todas las evidencias dan cuenta que los modelos tendrán que migrar, ¿cierto? Ahora, también es clarísimo que todos los puntos de venta no van a desaparecer, pero la dinámica del punto de venta sí tiene que cambiar. Antes,
el punto de venta nació bajo dos principios: aprovisionamiento de cosas, o sea, la posibilidad de ir a encontrar productos que necesito en unos lugares que lo almacenan o hacen bodega, y conocer o tener información de elementos que me puedan servir, y ahí empezó a construirse todo el visual merchandising, ¿cierto? Entonces, no van a desaparecer, pero este tiempo es un tiempo de reinvención, de qué vamos a ir a buscar a los puntos de venta, y antes de eso, cómo los puntos de venta nos van a garantizar que vamos a entrar, a salir y a vivir allí sin ningún peligro de lo que a hoy le tenemos miedo, que es el contagio. Listo. Pero hoy no tiene sentido punto de venta sin estrategia digital, ¿vale? Dale, perfecto, muchas gracias. Y otra Ok. rapidita es, digamos, ¿cómo se va a manejar el tema de fibras naturales como sedas de algodones versus el poliéster? Ahí, ¿cuál sería, digamos, que el material más óptimo para utilizar para diseñar las futuras colecciones? Más que el más óptimo, es el que pueda llegar a ser más competitivo con funcionalidades que le respondan a esta nueva manera. Yo voy a querer vestirme, fíjate que si la sostenibilidad hasta el año pasado era un elemento coyuntural o se estaba volviendo un elemento estructural por todo lo que estábamos viendo en el planeta, ahora un elemento coyuntural es el tema de la asepsia, o sea, es el tema de que las superficies o los productos o los materiales me puedan garantizar que no van a ser una fuente de contagio, por lo menos inicialmente. Entonces, cualquiera de los dos, siempre que me puedan garantizar mejoras o funcionalidades en ese tipo. Hay ya muchas aproximaciones a cómo enganchar antivirales a polímeros que se pueden de alguna manera hacer de forma sintética o acabados que pueden funcionalizar algunas fibras naturales. Pero eso todavía, o sea, apenas está como empezando a trabajarse dada esta contingencia. Dale, Margarita, muchas gracias. A ti. Bien, hay otra inquietud de Mary Jennifer Vargas. Sí. Si quieres plantear la inquietud que tienes. Mira, básicamente lo que yo pregunto es las personas que estamos trabajando bajo el desarrollo de nuevos materiales, digamos que en este tema, ¿cómo vamos a manejar el tema de pronto de especificaciones técnicas, tipo, no sé, como asepsia, todo el tema de lo que hablan de cuerpos o microorganismos que puedan crearse bajo ese proceso? O sea, como alguna norma en específica que nosotros digamos, bueno, tenemos que cumplir con esta, pues fuera de la serie de especificaciones de pronto que ya existen en el área textil. Vale, los ingleses en este momento empezaron a trabajar y apenas salieron 2 artículos la semana pasada, ya con unas primeras concertaciones, no todavía como normativa porque no hay una estandarización, pero sí unas primeras concertaciones de lo que se le va a empezar a pedir al desarrollo de nuevos materiales en términos de elementos básicos. Elementos básicos es, por ejemplo, hay partes de la ropa, específicamente de la ropa interior, que debe ser por normativa de algodón para evitar algún tipo de enfermedades o de alergias. Ese tipo de normativas, ¿qué es lo que hace? Que de alguna manera, legisla por lo mínimo lo que deberíamos empezar a cumplir. Y lo que nos estamos dando cuenta hoy es que por lo menos aquellos objetos con los que nos relacionamos y en la medida en que ese objeto aumente el grado de interacción, no es lo mismo la ropa interior versus la ropa exterior o el mobiliario o un coche, pues un carro. En la medida en que hay más interacción, la restricción va a ser muchísimo mayor o la legislación se convierte en mucho mayor. Pero a hoy no hay normas nuevas aplicables a lo que ya conocemos. ¿Qué está pasando? Que se está empezando a construir todo una normativa específica para el panorama. Por eso es importante empezar a contar con estos elementos en el desarrollo de nuevos materiales. Vale, gracias. Pero pues en mi caso, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una fibra o un material con fibra de plátano. Sí. Entonces, digamos que la duda que me genera en este momento es, bueno, y entonces, ¿qué hago?
porque pues digamos que obviamente una prenda tipo ropa interior pues no vamos a generar, pero sí vamos a generar, digamos, algo tipo exterior, porque ya lo hemos visto. De hecho, en el laboratorio, en uno de los laboratorios de materiales que ustedes hicieron, vimos una prenda en la fibra hecha en plátano y quedamos con el tema como, ok, ¿y qué es el paso a seguir o cómo hacemos para llegar a un tipo de producto como ese? Una de las grandes preguntas que se está formulando hoy o que se debería formular desde el desarrollo de materiales es, ¿tu material ayuda a que se propaguen los virus y las bacterias o al contrario, detiene la propagación o es capaz incluso de eliminarlos y matarlos? ¿Vale? Esos son como los niveles. Es como cuando se desarrollaron los materiales ignífugos. Entonces hay niveles de esta característica. Evitan la propagación de la llama. O sea, la llama llega allí y muere, no se propaga. Pero además, en algún momento se pensó en desarrollar materiales que contribuyeran a que la llama se apagara o que no tuviera emisiones de productos tóxicos. Igual está pasando en este momento. La pregunta es, ¿tu material ayuda a propagarlos? ¿Los detiene o los mata? Ok. Vale. Vale, muchas gracias. A ti. Margarita, te voy a plantear dos inquietudes que están muy relacionadas. Me tomo el atrevimiento de darle la palabra a las personas, pues porque son dos personas distintas, pero la inquietud va casi a lo mismo. Sí. Entonces, la voy a hacer yo desde aquí, las voy a leer. En Colombia, ¿qué avances hay para empaques de alimentos que puedan aislar microbiológicamente el producto? A ver. Te la termino, que como te digo son muy similares. ¿Qué pasará con los empaques fabricados a partir de material biodegradable en Colombia? Algunas empresas están recomendando empacar los alimentos de domicilio en bolsas de plástico. Sin embargo, un estudio de la OMS evidenció que el virus puede vivir hasta 3 días en el plástico versus el papel. Entonces, empecemos por la primera. ¿Qué hacer con los materiales? Fíjense que los materiales que hoy conservan alimentos de los más reactivos, como son por ejemplo los cárnicos, hoy tienen un nivel o unos estándares muy exigentes de contribución a no crecimiento microbiológico, porque claro, es que si tienes una bacteria allí o si tienes cualquier componente biológico, pues lo que vas a generar es una descomposición y justamente por eso uno de los elementos, variables externas que se involucran en el proceso son las cadenas de frío. Entonces, hay unos desarrollos mínimos. Claro, volvemos a lo mismo. Igual que la pregunta anterior, el reto de hoy o la situación actual lo que nos está poniendo es en un escenario distinto. Vivimos y hemos convivido, y por eso para mí era tan importante ponerles la primera diapositiva, en un universo que se mueve entre bacterias y virus. Lo que pasa es que en esta se confabularon los astros para que colapsara el sistema, porque el problema no es que nos dé el virus, los virus dan. El problema es lo crítico, cómo se ponen los pacientes críticos y las atenciones que necesitan y la limitación de esas atenciones. Entonces, empaques tendrá que empezar a plantearse cómo hacer el mejor mecanismo o desde el principio del material vinculando antivirales o desde la manera como se manipula el material y cómo se genera la confianza suficiente sobre la base de la verdad de la no propagación del virus. Pero es el reto que hoy tenemos, ¿vale? La segunda pregunta. Fíjense que estamos en un momento de contingencia y en este momento, pues vamos en escala de valores, ahí sí que vuelve a cobrar sentido la pirámide de Maslow. Entonces, lo primero, que tengamos alimentos. Lo segundo, que podamos distribuir los alimentos. Para los alimentos, todos los productos de salud. Entonces, ¿importante la sostenibilidad en tema de degradación? Sí, pero no es fundamental. Importante la cantidad del tiempo que el virus se puede quedar enganchado en las superficies, sí, y esa es fundamental. Y esa es fundamental y lo vamos a ver en una diapositiva que les voy a mostrar porque nos dice cómo podemos empezar a generar propagaciones del virus, que es lo que hay que contener. Entonces, las bolsas biodegradables no van a ser interesantes
según la expectativa, por la característica de la biodegradabilidad, pero sí podrán ser interesantes en la medida que la bolsa empiece a ofrecer no propagación, por lo menos, de la pandemia. ¿Listo? Bien. Sí, te voy a plantear nada más, Margarita, teniendo en cuenta pues que como estamos intersectorial, aquí hay muchos sectores preguntando Sí. cuál por su sector en particular, y pues es de entender porque aquí todos tenemos inquietudes, pero me llamó la atención este de André Lamprea. No sé si André la quiere plantear o quiere que la hagamos desde aquí. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, ahora, Cuéntanos. Margarita, yo tengo una compañía de diseño, nosotros fabricamos mobiliario, transformamos Corian y ha sido un impacto fuerte para este proceso y el pensamiento es, ¿esto cómo va a cambiar el modelo en el que vivimos, hablando arquitectónicamente? Puesto que siento que pues, estamos acostumbrados a vivir en un entorno social muy amplio, en unos conjuntos muy amplios de bastantes personas, y cómo los materiales van a comenzar a involucrar esos espacios. O sea, por más distanciamiento social, pues finalmente tengo 50 vecinos alrededor, tienen otro contacto social, y esto cómo nos va a cambiar la vida en este momento y cómo podríamos nosotros sacarle provecho a esto. Totalmente. Mira, hasta el año pasado una de las tendencias que planteaba WGSN es que en las ciudades estaban optando por lugares más pequeños o espacios más pequeños y más céntricos, o sea, más pegados al centro de las ciudades, en estas ciudades donde los centros ya se han desarrollado. Y esto entra a romperlo radicalmente. Ya no nos interesan sitios más pequeños, porque estar en 40 metros cuadrados durante 24 horas del día puede ser asfixiante. Y ahí es donde la transformación digital se vuelve interesante, porque nos amplía el espacio análogo al espacio digital. Efectivamente, deshacer o desarmar las ciudades con la densidad poblacional que tenemos en estos momentos, pues no es un asunto que pueda pasar en un año ni en dos. Y ahí es donde el material en el mobiliario empieza a ser mediador como el principal elemento, vamos a decirlo, si me permiten usar la palabra, de fortificación frente a este virus y a cualquier otro virus que venga en adelante, ¿cierto? Entonces, por esa la importancia, uno de los sitios en este momento, que ojo, Europa lleva ya un recorrido, va más adelantado en este proceso, que se ha disparado, es IKEA o IKEA. Y la razón lógica es que necesitamos convertir nuestro espacio limitado, que no podemos ampliar, en el espacio más confortable según estilos de vida, pero con la premisa, al igual que en alimentos, que en vestuario, con la premisa de total garantía de asepsia y no propagación de virus, ¿vale? Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio muy grande. Por eso también quise mostrar la gráfica de lo que estaba pasando en el sector de diseño interior y de mobiliario, específicamente en Europa. Gracias, Margarita. Ok, a ti. Bueno, Margarita, son muchas inquietudes. Yo creo que continuemos con la presentación y más adelante, si se da más espacio, seguimos dando la palabra. Perfecto. Entonces, vamos a entrar ya en lo que hoy está viviendo en Colombia como necesidad el consumidor. Pásame la siguiente, por favor. Primer elemento, nos hemos enfrentado a entender que necesitamos un súper aislamiento desde el punto de vista de cuerpo y que pueda entrar a nosotros. Entonces, primera necesidad, si ven a la izquierda de la pantalla, es el traje del ébola, una de las enfermedades de transmisión o por contaminación más mortales que existe en el planeta. O sea, un porcentaje altísimo de quien la contrae se muere. Versus el traje que está a la derecha, que es un desarrollo de 3M para contener el COVID-19, una de las enfermedades de mediana propagación, según las estadísticas, y de menor mortandad. Entonces, ¿por qué yo quería mostrarles este paralelo?
porque fíjense que no hay mucha diferencia entre uno u otro. Y hoy son muchas las iniciativas para que nuestro sistema de salud, quienes estén trabajando allí en el foco de contagio mayor, pues puedan tener esta tipología de trajes. Pasemos. Entonces, oportunidad fundamental. Estaba leyendo el informe de una consultora alemana y la consultora decía, para lo que estamos viviendo hay dos posturas, o una postura de ayuda social o una postura de oportunidad. Las dos no son excluyentes y las dos están dadas para generar valor. Y ahí es donde me interesa la mirada de los empresarios. Las dos están dadas para construir bienestar social y tejido social, pero también las dos están dadas para que podamos generar construcción de mercado y generación de ventajas competitivas. En esta diapositiva, ven a la izquierda los elementos, esto es gracias a una información que gestionó Gustavo, los elementos necesarios para una persona que está atendiendo allí en la unidad hospitalaria pacientes. Entonces ustedes se darán cuenta que se necesitan mascarillas quirúrgicas, se necesitan caretas o visores, que es un poco lo que está reflejado al lado derecho, se necesitan batas con manga larga y ojo, miren que aquí el requerimiento, y esta es la particularidad, es antifluido. ¿Por qué? Porque entonces no va a dejar que el fluido entre para que me pueda contaminar. Los niveles de exigencia deberán ponerse sobre materiales antivirales que no permitan que el virus se enganche o anti y eliminador de virus. Luego aparece el tema de los gorros, también polainas, también zapatos. Si ustedes ven la imagen de la derecha, se podrán dar cuenta que un traje de estos no implica, como en un traje aeroespacial, ninguna tecnología adicional como gadget, sino un desarrollo muy desde la construcción, conservando el no contacto con fluidos, la ventilación por un tema de confort, porque son personas que pueden llegar a pasar 12 horas continuas atendiendo pacientes o más, como el caso de Italia, que les permitan movilidad y nada más. Más allá de eso, en lo básico no hay nada. Entonces, también entendiendo desde los clústeres, hoy hay infinidad de empresas que trabajan con materiales que son flexibles, no porque se puedan elongar, sino porque su proporción de área versus espesor, esa relación es muy grande, tipo tela, papel, que no son rígidos y que permiten, de alguna manera, poder desarrollar este tipo de cosas. Claro, algunos hay que hacerles acabados para generar impermeabilizantes o algunos hay que hacerles acabados especiales para repeler partículas, en fin. Cada uno tendrá que hacer una aproximación. Unos por resistencia mecánica servirán para el gorro, otros servirán efectivamente para las batas, otros servirán para las polainas. ¿Qué es lo que nos ha enseñado la curva de otros países que han pasado por la pandemia? Que efectivamente llegamos a un momento de desabastecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay suficiente con el suministro médico de esos productos, o más bien con el suministro de productos médicos. Y entonces es allí donde tenemos que empezar a recurrir a otros sectores productivos que pueden desarrollar productos que encajan perfectamente en este momento. Elemento estructural, poder desarrollar de la mejor manera estos elementos y no llegar tan tarde como lo que pasó en España, donde se están improvisando o se tuvieron que improvisar muchas de estas soluciones porque el sector productivo no tuvo la capacidad de reaccionar. Pasemos a la siguiente. Esto es todo lo que debe generar todos los movimientos, las ocasiones de lo que hoy se está viviendo en el sistema hospitalario, que es un foco de atención o es uno de los segmentos que nos puede generar ventajas, pues oportunidades o elementos de construcción social. Vamos a la siguiente.
Y entonces aparece, además de esta, la oportunidad de, vamos a la otra, todo lo que está pasando con el consumidor final. Fíjense que aproveché para usar estas fotografías de todas las aproximaciones empíricas que hoy el usuario está haciendo. ¿Qué necesita? Poder ver, poder respirar, que nada le toque la cara o que nada llegue a su rostro, a él y a sus mascotas, ¿cierto? Que lo pueda impermeabilizar del entorno y además que sean elementos, y aquí aparece un asunto muy interesante, desechables, que una vez llegue a la puerta de su casa los pueda tirar sin el dolor de lo que está tirando, para que el entrar a su casa no sea una acción de contagio. Pasemos a la siguiente. Aquí aparecen los protocolos que debemos seguir. Fíjense que las empresas pueden empezar a pensar cómo minimizar esos protocolos, porque yo no sé si alguno de ustedes ha tenido que ir a hacer la compra o ha tenido que salir alguna cosa. La cantidad de cosas que uno tiene que hacerse, que los zapatos, la suela, el guante, el tapabocas, el alcohol, desinfectar. O sea, todo ese ritual no es un ritual que nos va a acompañar solamente en la pandemia, o sea, en esta contingencia de estar recluidos o con distanciamiento social. Es un ritual que nos va a acompañar en los siguientes meses de una manera muy profunda y ese ritual hoy está costando mucho. Si esos rituales hoy cuestan mucho, generan unas aversiones muy grandes. La pregunta es, ¿cómo desarrollamos polainas con los materiales que ustedes tienen para que antes de salir yo me pueda poner una media protectora en los zapatos, pueda llegar a un sitio, me la quite y la deseche sin ningún problema? O llegue a la casa y pueda ir directo a la lavadora y no pase nada. ¿Cómo desarrollar estos sistemas de aislamiento como los anteriores improvisados, pero comunidad de negocio que empiecen a generar dinámicas diferentes y además a construir elementos que se van a incorporar en el hábito de las personas? Pasemos a la otra. Y ahora sí viene el tema que nos interesa. Todo esto que acabo de decirles, hoy los investigadores en material lo han decantado en unos requerimientos del material. Pasemos. ¿Por qué? Yo no sé si, me imagino que hayan personas en esta reunioncita que entiendan cómo funciona, por qué funciona. Hoy tenemos un virus que tiene una capa exterior, que es grasa, que es quien lo recubre. Entonces la pregunta es, ¿por qué el jabón, un elemento tan simple, es capaz de eliminar el virus? El jabón tiene una parte de su composición que es amiga o le gusta el agua y otra parte de su composición que atrae la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte que atrae la grasa o la cabeza de molécula que atrae la grasa se engancha al virus y el agua o la parte de agua lo que hace es disolver la zona de grasa y romper la carga de ADN que lleva adentro, que es de alguna manera la carga de virus que se tiene. Entonces, esa es una de las razones por qué nos debemos lavar durante un tiempo determinado para que se genere este proceso, que es muy rápido, pero para que se genere. Y esa es la razón por qué un elemento, un compuesto tan simple como el jabón, llega a desarrollar esas características o puede tener este efecto tan grande sobre el virus. ¿Por qué es importante entender este mecanismo? Porque eso es lo que le deberá pasar a nuestros materiales cuando logremos desarrollarlo o desde acabados o desde su estructura molecular o desde su comportamiento superficial para que puedan tener al menos esta posibilidad. Pasemos a la otra. Resistencias que tiene el COVID en determinadas superficies. Esto un poco con la pregunta que me hicieron. Fíjense que ahí vemos entonces el tiempo que se puede quedar. Miren el guante de látex hoy que se agotó la semana pasada o estuvo muy agotado la semana pasada, que todos quisimos ponernos, que todos pensamos que por el hecho de ponérnoslo ya no íbamos a tener coronavirus.
Y sin embargo, allí en el látex el virus puede vivir 8 horas. Fíjense todo lo que uno puede llegar a desarrollar en 8 horas. Ese tipo de permanencias, ¿qué es lo que dice o qué es lo que nos refleja? Que el material no tiene las condiciones ni las características como lo tiene el jabón para poder generar algún rompimiento de la carga genética que trae el virus. Cierren por favor el micrófono un momento, ya les prometo que enseguida terminamos. 1. 2, que además no tiene la capacidad de repeler, ya no solamente de destruir, sino de repeler, las llavecitas rojas que vemos, que generan, pues de ahí el origen del coronavirus. Esas llavecitas rojas son las que se enganchan y cuando están en el organismo van a la búsqueda de dónde abrir para depositar la carga genética. Entonces, estos materiales, ahora lo decía alguien, el cartón 24 horas, el papel 4 o 5 días. Fíjense que cada uno tiene una característica de afinidad con el virus. El reto hoy en los materiales es disminuir esa característica de afinidad con el virus. Pero después de disminuir esa característica de afinidad es generar una activación de funcionalidad en el material que permita eliminar el virus una vez está en superficie. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Y entonces el gráfico que les dejo como resumen y como construcción. En este momento tenemos 2 líneas de trabajo. Sistema de salud arriba, que es el que se está atendiendo, y consumidores debajo, que somos todos los que estamos en nuestras casas tratando de no tener coronavirus. Estamos viviendo el momento de la pandemia, que es cuando se declara a nivel mundial por sus capacidades de globalización y penetración en la sociedad. En un inicio, en el sistema de salud, entonces se armaron los protocolos, se definieron lo que se necesitaba para poder atender la pandemia y en consumidores se hizo un agote de abastecimiento de todos los productos ya mencionados, mascarillas, productos de limpieza a base de alcohol, tema de jabones y guantes. Después de la pandemia o al final de la pandemia, lo que hemos visto en las sociedades que ya han pasado por allí es que tanto el sistema de salud como los consumidores finales tienen que empezar a improvisar elementos que les garanticen que sea desechable y que tenga las características que ya hemos visto. Ahí es donde el sector productivo que se dedica a otras cosas distintas debería empezar a hacer evaluación. Antes de llegar ahí, ¿qué materiales tiene en bodega? Esos materiales, ¿qué características tienen? ¿Qué materiales está procesando o qué producto terminado tiene almacenado que pueda, con o sin transformación posterior, suplir estas necesidades para que no lleguemos a los elementos de improvisación? Y eso no solamente se vuelve una fuente de ingreso interesante, sino que además empieza a generar unas expertices en la capacidad instalada de estas empresas. Los productos y los materiales, al inicio de la pandemia, los productos empiezan a generar un desabastecimiento y los materiales empezamos a tener un gran conocimiento, y esto es muy importante, sobre lo que el material ofrece. Fíjense, en el comercial de la Presidencia de la República nos han dejado muy claros en qué superficies y qué tipos de materiales hoy pueden contener el virus. Entonces, hoy como nunca la relevancia técnica del material relacionada con este proceso de difusión de virus está teniendo una pertinencia. Al final de la pandemia, cuando estamos en la cresta, sobre todo de la ola, los productos empiezan a generarse desde la creatividad de reinvención. Hoy, por ejemplo, se están entregando caretas de buceo de las que son panorámicas para que se les pueda hacer un aditamento y sirvan, no porque hoy tengamos la cresta de la ola, sino porque prevemos que pueda pasar lo mismo que en España o en Italia o en China y no va a haber cantidad de caretas. Entonces, quien tenga materiales a base de acetatos o a base de polímeros transparentes
es el momento de replantearse cómo apoyar con este tipo de cosas. Y en los materiales se empieza a hacer una exploración de características técnicas. Fíjense que hay materiales por naturaleza que son antibacteriales, el quitosán, por ejemplo. Algunos elementos del raquis de banano o plátano también puede tener características antibacteriales. Ahora, la búsqueda está hoy por reconocer qué elementos se comportan en el proceso de saponificación, como los jabones, para que logren romper esa barrera de grasa que enmascara la carga de ADN del virus y por lo menos lo pueda romper. Eso ya empieza a ser un elemento de primera necesidad. Pero lo más interesante, sin dejar de desconocer el momento que vivimos, es lo que pasa después, que es el cambio de hábito. Y aquí vuelvo y lo digo y quiero terminar con lo que empecé la charla. Hay que desarrollar nuevos productos para nuevas rutinas. Ya lo vimos claramente, si yo tengo que salir de la casa, y lo vimos con las rutinas que les puse en una de las diapositivas anteriores, eso ya me está diciendo una manera de enfrentarme al mundo completamente distinta. Y aquí los materiales van a pedir que sean antimicrobianos, que sean antivirales, que nos garanticen desde ellos y para nosotros desinfecciones rápidas, que nos puedan hacer mediciones y darnos respuestas a variables fisiológicas inmediatas. El tema de la temperatura ha sido un tema relevante, no en este momento porque ya cerramos las fronteras, pero en los pasos fronterizos el tema de la temperatura ha sido estructural. Y hoy, a pesar que tenemos desarrollados elementos termocrómicos, desafortunadamente no tenemos las suficientes aplicaciones en producto desarrolladas para que cuando pasan 200 pasajeros de un avión, un elemento de sensibilidad o de respuesta termocrómica me pueda decir cuándo se está superando la barrera de los 37 grados. También, y este es muy importante y no hay que dejarlo de lado, porque con esta transformación digital es un elemento estructural, la conexión que podemos llegar a desarrollar de los materiales para monitorear variables, para poder saber movimientos, por ejemplo, la dinámica de tocarse la cara. Yo no sé si alguien ha logrado hacerse consciente en el día cuántas veces se toca la cara, pero yo no sé si les pasa que una vez que cruzan la puerta, la cara pica impresionante. Esos elementos hoy posturales, por ejemplo, se pueden medir, se pueden censar a través de materiales convertidos en proceso. Entonces, el consumidor, ¿qué nos va a pedir? Que tengamos preservación eficiente de cosas, tales como alimentos, bebidas, ambientes, que los materiales limpien el aire. Miren, en Medellín nos enfrentamos, bueno, y hoy Cúcuta lo está viviendo de una manera trágica, al tema de la contaminación de aire. Y ese es un elemento que no mata a los 14 días o a los 20 días como podría hacerlo el coronavirus, sino que mata a largo plazo por la deposición de partículas. Hoy con el coronavirus nos estamos dando cuenta que si podemos tener sistemas que hagan limpieza de aire, pero limpieza completa, pues se vuelven absolutamente diferenciales. Si yo puedo encontrar una escuela, un colegio, un almacén, un centro comercial que me garantice limpieza de aire completa, pues se va a volver mucho más competitivo que estar en la calle o estar en otro que no. Materiales que den respuesta, un poco de lo que hablábamos, que estén conectados, ojo, que se autorrenueven, o sea, que sean capaces de hacerse ese proceso de limpieza. Por supuesto antibacterianos y por supuesto antivirales. ¿Vale? Preguntas. Sí, Margarita, pues como veníamos en línea, tenemos unas preguntas, pues como te digo, de todos los sectores. Me gustaría darle la palabra pues a dos personas que plantearon una inquietud desde el sector de calzado. Sí. ¿Me puede hablar Diana o Zaida, creo que es el nombre? Sí, Diana.
Bueno, pues no las Sí, tenemos aquí. hola. Sí, sigue, por favor. Y bueno, yo tenía, era un comentario, pero yo creo que, pues, porque Margarita seguía hablando, Perdón. estaba diciendo lo mismo, pero yo, pues, lo que pienso, lo que entendí que dice Margarita es la relación entre solidaridad y oportunidad, pero entonces, en estos momentos que estamos en la pandemia. Pidieron que yo hablara, pero no me escucharon. Sí, escuchamos a Diana su intervención y continúas ahí inmediatamente, por favor. Sí, en este momento de pandemia, digamos, Margarita, yo no sé si el llamado que hizo a las empresas para que evalúen qué materiales tienen y que se puedan fabricar lo que requieren los médicos, no sé si entendí bien, era eso, era como un llamado a que durante la pandemia se puedan fabricar cosas que vamos a requerir. Y luego de la pandemia, entonces ya vamos con la oportunidad, los nuevos productos que pues requieren más investigación, porque hasta el día de hoy no conocemos bien el virus y pues por ahora no podemos crear nuevos materiales porque el virus va muy rápido, digamos, para crearlos. Entonces, no sé si entendí bien y pues me parecería bien porque estoy de acuerdo. Yo estoy en Francia y actualmente no se tienen los materiales para que los médicos puedan atender a la gente y es gravísimo. Y yo creo que no hay en Francia, no va a haber en Colombia. En Colombia apenas estamos empezando la pandemia y en Colombia va a ser más fuerte que en los países europeos. Entonces, pues esa era como mi intervención. Ok, muy chévere, sí, completamente. O sea, es poder hacer la combinación en ese tema. No tiene mucho sentido desarrollar un producto a puerta cerrada, sobre todo en una época, además en que hablamos de innovación abierta, a puerta cerrada, si tengo además cómo testearlo y cómo validarlo. Si los médicos en España, y bueno, tú lo validas en Francia, tienen que llegar hoy a ponerse bolsas de basura para poder tener ese sistema de protección. Hombre, yo puedo, vamos a decirlo así, usar como laboratorio desde la solidaridad, la construcción con mis materiales de productos a los que tal vez nunca me haya dedicado y que me permitirán ahí hacer una validación muy clara de algunos elementos que sí o sí en un futuro vamos a necesitar mucho más. Perfecto. Zaida, si tienes alguna intervención distinta. Bueno, había otra persona que quería hacer una inquietud directamente que se llama Sonia Machado. Sí, Sonia está ahí en línea. Sí, buenos días a todos. Mira, manejo el sector de la peluquería y la estética. Quiero saber, sé que tenemos muchísimos riesgos, pero ¿qué va a pasar con nosotros, con nuestro gremio? ¿Qué va a pasar con el sistema para empezar a laborar? Ya que en este momento todos estamos quietos. Gracias. Vale, pues mira, yo la respuesta que te doy es desde el punto de vista técnico, no tengo ni idea cómo se podrá comportar, pero efectivamente a mí me surgió la pregunta en estos días, yo dije, mi peluquero, ¿qué estará haciendo? Entre otras cosas porque pues vamos a tener que cortar el pelo y no lo vamos a cortar nosotros mismos, sino vamos a tener que hacer tratamientos y demás. ¿Qué es clave? Que este tipo de servicios también van a tener que hacer una reinvención, no solamente desde los utensilios, sino desde los protocolos y la manera de. Yo no sé si han visto cómo están hoy las cajas de pago de los supermercados, de muchos supermercados, aisladas con plástico. Y fíjense que estamos volviendo a unos elementos de cubículos, a unos elementos que de alguna manera también tendrán que ser repensados en otros establecimientos de servicio para su operación. Entonces, mi respuesta, ¿cuál es? El proceso, el procedimiento, los materiales que se usan y el cómo se trabaja tendrá que ser pensado y repensado sobre todo para que pueda ser competitivo en estos escenarios. Gracias, Margarita. Sebastián Cova nos hacía una pregunta sobre nanotecnología. Entonces, quiero que, Sebastián, si estás por ahí, nos plantees la inquietud.
Bueno, lo voy a leer mientras tanto. Dice Sebastián, ¿cómo la nanotecnología puede ser un gran aliado en el manejo de materiales en contra del virus y bacterias? Completamente. O sea, cuando podemos y tenemos manipulación a escala nanométrica, pues ya podemos, vamos a decirlo así, enfrentarnos uno a uno o tú a tú con el virus. Y entonces podemos empezar a generar los elementos necesarios para poder destruir el virus, incluso evitar sus mutaciones o ayudarlo a mutar a beneficio. Estas tecnologías que son de punta, pues tienen unas ventajas competitivas muy grandes porque además están trabajando, entre otras cosas, a largo plazo con estrategias a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que muchas de las aplicaciones de este tipo de tecnología son muy costosas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo una desaceleración económica muy interesante y claro, las fuerzas económicas en este momento en los grandes países están para tener una asistencia social fuerte, pero también para meter impulso a elementos que vayan o a favor de la cura o a favor de vacuna. Entonces, hay que ponerla en una balanza. Pero si la empresa tiene capacidad instalada para desarrollar elementos nanotecnológicos, desde los principios del funcionamiento del virus y que ayuden a generar unas superficies estratégicas para que el tema incluso muera allí, adelante. Bien, Margarita, aquí tenemos varias inquietudes, sobre todo con el tema de uso de materiales que son biodegradables y aquellos que no, porque lo que se puede presentar es ya ahora es un exceso de productos que contaminen. Sofía. Y entonces quería como agruparlos todas estas inquietudes que han casi lo mismo, donde dicen que muy posiblemente nos podemos llenar de desechos. No te escuché la última parte porque hay alguien ahí gritando. Sí, no, ya la cerró. Sí. Okay. Vale. Entonces, lo que nos dicen es que muy posiblemente vamos a llenar muchos desechos que incluso puedan no ser biodegradables. Y pues, es la problemática de, pues, que tenemos actualmente, de llenar pues, nuestros rellenos con exceso de producción y que no se estén haciendo reciclajes apropiados. Completamente de acuerdo. Y es una de las cosas que va a suceder. Porque claro, generalmente el consumidor es profundamente reactivo y es profundamente reactivo a los elementos de comunicación a los que está expuestos. Entonces, un primer elemento de comunicación es todo el mundo en sus casas, pero posiblemente desabastecimiento. Lo que importa allí es comprar y almacenar y yo no me voy a cuestionar ni el origen, ni el cómo viene, ni el impacto que estoy haciendo. Es un tema de supervivencia. Ahora, ¿dónde está la labor fuerte y contundente en que los productores, una vez atendido el momento reactivo, porque también es entender como los momentos que vamos viviendo y las etapas que vamos viviendo, hay unos momentos concretos de reacción a esto que está sucediendo, donde la escala de valores, de alguna manera, socioeconómicos se invierte y entonces empezamos a entender elementos prioritarios. Pero también tenemos que construir acciones a largo plazo y en esa construcción de acciones a largo plazo, entonces empezar allí a generar desde la comunicación y el enganche con el consumidor final, armonía y equilibrio de aprovisionamiento, pero con bajo impacto ambiental. Pero es natural, es lo obvio que se ve venir en estos días, donde lo que queremos inicialmente es que no contraigamos el coronavirus o que si lo tenemos lo pasemos bien y no pase nada y logremos la inmunidad, que nuestro sistema de salud colapse lo menos posible y que la economía no se desacelere o se desacelere lo menos posible. En adelante se irán construyendo discursos y narrativas para que se vuelvan complementarias a esto, pero es natural que estemos solamente por esos elementos prioritarios. Un par de inquietudes que me planteaban aquí en el chat tienen que ver con aquellos usos de telas que, o sea, esas telas que pueden ser utilizadas en proteger a los médicos, enfermeros y demás, pero que para su producción muy posiblemente se vayan a requerir autorización de INVIMA en la fabricación de la misma, porque pues hay unas medidas de asepsia.
¿Cómo se está solventando esto? ¿Qué sabes tú de eso? Pues mira, a ver, hay una normativa hoy que aplica para, por ejemplo, trajes médicos. Y esa normativa está claramente estipulada. No requiere ningunos elementos súper mega estructurales. Súper mega estructurales quiere decir, por ejemplo, que el material tenga que pasar por una cámara de desinfección especial antes de. No, debe cumplir con unos limitantes. Ahora, ¿qué pasa? Y nos lo dirá la persona que está escuchando desde Francia, que llega un momento de desabastecimiento tal que es preferible tener un traje que te aísle, aunque lo tengas que lavar, a solo contar con una bolsa de basura y los huecos que tú le puedas abrir. Esto estoy yendo al extremo. Por supuesto, lo mejor es empezar a tener y trabajar bajo normas. Hay las normas y si luego les escriben allí en Cámara de Comercio, yo puedo sacarles un listado de bajo qué parámetros y normas esta tipología de trajes se deben fabricar o estas cosas para cumplir en los puestos hospitalarios. Pero en época de guerra, estoy usando la metáfora, empezamos a entender que mientras más capacidad de reacción tengamos desde los productos, porque nos reinventemos en nuestra línea de productos, va a ser mejor. Aló, quiero hablar, por favor, pido la palabra. Soy Zaida Luz Serrano de Bucaramanga. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Gracias. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta o básicamente lo que yo quiero compartir con ustedes y que me ayuden como a descifrar el tema y es, yo trabajo en la comercialización de insumos para calzado, o sea, la fabricación. O sea, los productos con los que ustedes ven en los almacenes el calzado, ¿sí? Ese producto, pues la mayoría, un alto porcentaje, viene importado de China y actualmente tenemos todas las, digamos que las comercializadoras del país, estamos con todo el inventario de inicio de año, pues para la temporada. Entonces, ¿qué viene para ese mercado? ¿Cómo va a funcionar ahorita después de esta cuarentena? Porque pues estamos todos retenidos, esperando pues a vender, ¿sí? Entonces, ¿qué viene después de? Es alguna inquietud que tengo muy grande y que me interesa saber de pronto ustedes con su experiencia, o experiencia no porque esto es algo muy nuevo, pero con el conocimiento que tienen, ¿qué me pueden decir? Pues mira, ¿qué viene? Eso es una bola de cristal. Tú lo acabas de decir, o sea, es un tema al que nos estamos enfrentando todos. Podemos ver qué ha venido en otros países. La respuesta puede ir por dos caminos. Uno, tú puedes o se puede hacer un monitoreo de lo que el gobierno empezará a hacer en rescates a algunas industrias y como estrategia, y lo que muchos consultores a nivel macroeconómico y a nivel de gestión empresarial empiezan a plantear que se puede hacer desde la estrategia de la compañía. La otra línea de respuesta es empezar a pensar de ese producto terminado que tú tienes, perdón, no es producto terminado, sino que son intermediarios, de ese material de suelas que tú tienes, qué elementos pueden hoy ser representativos que se puedan empezar a utilizar para abastecer lo que presentamos ahorita, o sea, el tema de trajes hospitalarios y el tema de nuevos usos con los consumidores. No sé cuál será el material, pero a ver, no sé si la anotación que hiciste que viene de China es por el temor que genera hoy las cosas que vienen de China. Con pasar un proceso de desinfección por aspersión en un fluido, sobre todo en el tuyo a base de alcohol, pues sería suficiente, o un lavado. Pero pensaría, por ejemplo, que se pueden hacer los soportes de caretas para viseras médicas a partir de el material de la suela. Es una alternativa. Por eso, justo esta pregunta sirve para volver a repetir el tema de es el momento de ser creativos con el material que tengamos, que se pueda hoy trabajar para darle la mayor salida posible a las necesidades de estos productos hospitalarios
o al consumidor en su distanciamiento social. Aló. Sí, vamos a dar paso a una última pregunta, pues porque nos estamos preguntando de muchos ámbitos, entonces con esta y cerramos. Ya las demás inquietudes que tengan las vamos a tomar del chat y trataremos en lo posible pues que sean resueltas a la mayor brevedad, y como les decimos, la presentación e intervención de Margarita quedará publicada en la página del Centro de Materiales. Sigue, por favor. Aló, aló. Sí, dime. Gracias, Margarita. Mi nombre es Claudia Romero. Hola, Claudia. Le hablo desde la ciudad de Bogotá. Mira, nosotros pues tenemos una empresa de confecciones, fabricamos camisería todo en 100% algodón. En este momento pues contamos con un inventario ya de telas que se adquirieron. Entonces pues digamos que yo sé que el algodón puede ser pues transpirable. Sí. Y puede ser, pues digamos, puede ser favorable para nosotros, digamos, en cuestión de la asepsia. Pero Sí. como ustedes como centro de materiales, digamos, pues no sé, nos gustaría, yo sé que son muchas empresas, ¿cómo nos podrían apoyar en la parte de qué podríamos implementarle como antimicrobianos o antivirales a ese material que ya contamos porque tenemos un inventario grande? Y obviamente, pues para nosotros, pues tenemos como esa inquietud, no sabíamos cómo nos podrían ustedes apoyar desde la parte de material, de ustedes como... Hoy en la literatura hay cuenta de algunos experimentos, pues son más experimentos e investigaciones con aplicaciones puntuales de antibacterianos o fibras naturales. Lo que pasa es que no es lo suficientemente representativo como para garantizar que el tema funcione mañana, ¿cierto? Ahora, si tú tienes un inventario muy grande de algodón, en el cuadrito de los requerimientos de cada una de las personas que está en esos puestos o en esos puntos del proceso hospitalario, uno de los elementos que se necesitan son lo que se pone debajo del traje, ¿cierto? Y eso que se pone debajo del traje se recomienda que sea de algodón por el asunto de ser transpirable y confortable. Entonces ahí la industria textil tiene muy buenas posibilidades. Ahora, también hay acabados que me pueden convertir un tejido de algodón en un tejido impermeable, bueno, un tejido con unos niveles de permeabilidad muy bajitos. Esa es una alternativa que se me ocurre directa, ¿vale? El tema de las polainas, por ejemplo, o el tema de los protectores de pies, también es un elemento que necesita una funda interior, o un forro interior, o un cubrimiento interior que lo haga mucho más confortable. Perfecto. Una inquietud más que quiero darle la palabra a Juan Carlos Conde, que desde hace rato nos venía pidiendo insistentemente. Si está Juan Carlos por ahí. Juan Carlos. ¿No? O Daniel, de Fibras Técnicas. Hola, ¿me escuchan? Sí, sigue, Daniel. Sí. Bueno, mi nombre es Daniel Manrique, llevo desde el 2004 vinculado a todo el tema de clúster y desarrollo de materiales a partir de microfibras. Entonces, es de aportar que las microfibras están en el cotidiano, desde un billete, que se pueden encontrar microfibras para identificar si es falso o no, los no tejidos, hasta los aplicadores de radiancia. Desde ese punto de vista, la gran mayoría de material textil para aplicaciones técnicas es infinito, está en el cotidiano. Otra vez en el estuche de la gafa, en la pestaña postiza, y lo que hacemos con las otras y más. Las microfibras son materiales que se dejan incorporar en demasiados sustratos. Ven ustedes que ya los concretos son y han sido reforzados, las masillas. Mi pregunta es, todos los que estamos relacionados a desarrollar productos, estamos preocupados por el más pero la estructura no deja avanzar. No, yo no estoy escuchando la pregunta.
Daniel, qué pena, pero no tenemos una buena recepción. Ahí. Sí, sí, cuenta. La pregunta, la introducción la entendí, pero la pregunta no. La pregunta es, ¿cómo el sector público puede flexibilizar o mirar de qué forma? Caso de compañía para que se desarrolle el mensaje, pero la norma no deja avanzar que estos prototipos de productos. Definitivamente la señal nos permite entender, Daniel. Yo no le entiendo la pregunta. Si la puede escribir alguien, leerla, perfecto. Yo creo Sí, que me escuchan. no, Daniel, estamos escuchando, se corta. Si quieres, por favor, escríbenosla por chat para dar curso a tu pregunta. Yo procedería que hagamos una más y cerramos, Margarita. ¿Estás de Y acuerdo? aquí hay una cosa, yo sí le entendí al principio, cómo desde el sector público, y yo ahí no tengo ninguna inferencia. O sea, Daniel, no sabría responderte desde el sector público. Creo que es un elemento que sí se puede escalar, cualquiera que sea la problemática de lo que estás evidenciando. Efectivamente, el tema de las microfibras es muy interesante. Hay muchos textiles técnicos, pero el sector público, creo que la estrategia ahí es encontrar los elementos y las herramientas. Ahora, ¿qué sí hay hoy abierto? Muchos mecanismos de innovación abierta, valga la redundancia, o muchos mecanismos desde el Ministerio de Ciencia e incluso desde algunas gobernaciones y alcaldías para solucionar problemas, postular las soluciones y que posteriormente sean financiadas. Caso de Bancoldex, Impulsa. ¿Vale? Bueno, yo les invito a que si tienen inquietudes, nos las envíen al siguiente correo, proyectoscentroDemateriales@gmail.com, o nos las dejen en el chat que está en este momento activo, para que ya pues procedamos a dar cierre a la actividad. Las inquietudes que quedaron allí planteadas pues serán resueltas, les enviaremos vía correo electrónico. Como les decía, la presentación va a quedar publicada para que la puedan consultar, la puedan volver a ver, y le estamos invitando para que el próximo 17 de abril vamos a realizar un nuevo webinar, ya esta vez viendo cómo se está comportando la demanda después de estos momentos de crisis. Muchas gracias a todos por participar. Margarita, a ti. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Margarita, a ti muchas gracias, y antes, digamos, de que las personas se desconecten, pues quiero dar un reconocimiento a los clústeres de Bogotá, al clúster de prendas de vestir, al clúster de cuero, calzado y marroquinería, al de joyería y bisutería, al de comunicación gráfica y, por supuesto, a nuestro centro de materiales de Bogotá región. Agradecerles a cada uno de ellos por este espacio y por ayudarnos a articular para que nuestra participación en Zoom llegara al tope de la sala, a 500 participantes. Por supuesto, Margarita, agradecerte a ti nuevamente infinitamente. Vimos comentarios de amor y todo por chat, donde efectivamente nos hablan de la gran claridad que tienes para explicar estos temas. Entonces queremos agradecerte realmente, darnos este espacio, compartir con nosotros esta hora y media para resolver todas estas inquietudes con esta claridad que nos diste en este espacio. A los participantes agradecerles, por supuesto, por mantenerse activos esta hora y media, por estar muy activos con sus preguntas. Y quisiera hacer solamente dos anuncios adicionales. Uno como comentaba Diego, tendremos un nuevo webinar el próximo viernes después de Semana Santa, en esta misma hora, que va a estar enfocado en la tendencia de consumo de acuerdo con estos retos que nos pone el COVID en esta actual coyuntura. Comentarles también que el día de hoy, a las 2:30, tenemos un webinar que se llama Cómo gestionar los riesgos laborales en época de COVID. Es a las 2:30. Ya les vamos a poner el link por el chat para los que quieran participar. Y en el marco de ese webinar que se va a dar a las 2:30, también se va a anunciar otro que se llevará a cabo el lunes, en donde contaremos con el apoyo del equipo del Ministerio de Trabajo y de los empresarios para comentar las buenas prácticas de gestión de recursos humanos, pues digamos en esta coyuntura actual. Entonces, Margarita, no me quiero ir nuevamente sin agradecerte y reiterarte nuevamente que es fantástico poder contar contigo en estos espacios. Y nuevamente a los participantes un agradecimiento gigante por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Un abrazo y seguro vamos a salir de la mejor manera. Listo.
un abrazo a todos y nuevamente sigamos en contacto. Los que puedan vincularse a los siguientes webinars, ya los vamos a poner por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy amables, muchas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Amor. Bueno. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. No, Gustavo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un saludo grande. Bueno, Gustavo, que esté muy bien. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, muy claro, excelente. A ustedes muchas gracias. Por favor, no olviden revisar el chat en donde estamos poniendo en este momento el link para que puedan entrar al webinar de las 2:30 de cómo gestionar los riesgos laborales en época de COVID, en el caso de que estén interesados.